Bendiciones, mis hermanos. Buenos días. La paz del Señor a todos. El Señor bendiciendo a cada uno. Qué alegría que podemos estar aquí nuevamente con la palabra del Señor. Vamos abriendo nuestras Biblias en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 1. Efesios 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Vamos a orar. Damos gracias, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Nos has bendecido en Hijo Jesucristo como cantamos, tan ricamente, tan gloriosamente, Señor, sin merecerlo, sin ser nada nosotros. De esa misma manera venimos delante de ti en esta mañana rogando por eso mismo tu ayuda, Señor. Tu bendición, que por medio de tu palabra bendita, Señor, seas tú hablándonos, instruyéndonos. Ayuda a que hable, ayuda a los que escuchamos, Señor, tu palabra, para que lleve mucho fruto en nosotros. Mira que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Socórrenos en esta hora, Señor, nuestro hombre interior, Señor, para que seamos capaces de comprender tu palabra, comprender tu gloria, Señor, maravillarnos de tu poder y conocerte un poco más. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. La epístola a los Efesios, mis hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo más o menos entre el año 61 y 62, durante el tiempo que él estuvo en su primer encarcelamiento en Roma. Él ahí estuvo más o menos 2 años, del año 60 al 62. Y él escribió, aparte de esta epístola a los Efesios, otras 2 epístolas. Bueno, 3, pero otras 2 a las iglesias. La epístola a los Colosenses, que vendría a ser como una epístola gemela, muy parecida a Efesios. Y también él escribió la epístola a los Filipenses. También se dice que escribió la epístola a Filemón, que es una epístola ya personal. Y en este contexto, mis hermanos, entonces entendemos que el apóstol Pablo estaba preso. Y esta epístola nos dice en el versículo 1: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. El que se presenta es el apóstol Pablo, no hay ninguna duda de quién la escribió. Él dice que él es apóstol, él es enviado de Dios, por causa de que fue escogido no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y él dice que se dirige a los santos que están en Éfeso. Los originales en griego realmente no dice que escribió a los Efesios, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sabemos que se escribió a los Efesios por los manuscritos más antiguos, el testimonio de los primeros discípulos de Cristo, que dan testimonio de que se escribió no solamente a los hermanos que estaban en Éfeso, sino también a todos los hermanos que estaban alrededor de Éfeso: Hirápolis, Laodicea, Colosas y muchas iglesias que habían sido fruto de los 2 años, casi 3 años de ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, ¿no? Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19 se da cuenta que la obra de él fue tan tremenda, ¿no? Los 2 años que enseñó en la escuela de Tirano, que todo Asia Menor fue lleno del Evangelio de Cristo. Por eso le escribe de esta manera general, aunque también particular, a los hermanos que estaban en Éfeso y a todas las iglesias que estaban alrededor. Nosotros en Ciudad Bolívar también estamos estudiando esta epístola. Vamos en el capítulo 4. Es importante, mis hermanos, que veamos este detalle de que originalmente no tenga el nombre de qué iglesia se escribe. ¿Por qué? Porque esta epístola, aunque fue escrita para una iglesia y una región en particular, podríamos poner hoy nuestro nombre ahí. La iglesia en Santa María, a los santos y fieles que están en Bucaramanga, sus alrededores. Entonces es importante porque podemos ver que esta epístola es escrita de una manera donde no se tratan problemas particulares de una iglesia, sino que se habla ampliamente acerca de la voluntad de Dios para todos los creyentes, para su iglesia y para cada uno
en particular. Esta epístola tiene 6 capítulos. Los primeros 3 son de índole doctrinal, se enfocan especialmente en cuanto a la doctrina y se usa bastante los verbos en tiempo pasado, porque se usa para describir lo que Dios, no lo que nosotros, sino lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros. Lo que ha hecho por ti, lo que ha hecho por mí. Vamos a encontrar palabras como escogió, predestinó. Está en tiempo pasado, no está en tiempo futuro. Y algunas tienen todavía relación o una afectación en nuestro presente. La segunda parte de la epístola son 3 capítulos que tratan principalmente acerca de la práctica, de la vida del creyente, de la vida de la iglesia. Y eso es muy importante, porque esta epístola, bueno, todas las epístolas de Pablo siempre nos muestran una parte teológica acerca de lo que Dios ha hecho, lo que Dios es, lo que ha hecho por el creyente, y siempre el apóstol Pablo también continúa con la parte, bueno, dado que Dios ha hecho esto, ¿qué debemos o cómo debemos nosotros vivir en adelante? Eso vemos en esta epístola. Primeros 3 capítulos, la parte teológica, la parte doctrinal, los últimos 3, la parte práctica de la iglesia. Qué importante siempre esas cosas juntas, mis hermanos. Porque hay lugares donde dicen, tenemos buena doctrina, pero hay mala práctica. O dicen, hacemos muchas cosas para Dios, pero tienen mala doctrina. Y esas cosas siempre tienen que ir juntas y unidas en nuestra vida y en la iglesia del Señor. Porque conocimiento sin vida, mis hermanos, siempre va a traer una práctica incompleta. Y una práctica desligada de la palabra de Dios siempre va a traer herejías, desviaciones en nuestras vidas, pecado. Por ello, todo aquello que esta cosa tiene que, como decimos, ir juntas, mis hermanos. Hoy vamos con la ayuda del Señor. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy con la ayuda del Señor vamos a ver algo panorámico. Porque yo quisiera enseñar toda la epístola, pero vamos a ver solamente un panorama de ciertas enseñanzas de esta epístola, desde el capítulo 1 al capítulo 4. En algunos asuntos vamos a profundizar, porque sí vamos a hacer un énfasis en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia del Señor en general, y cómo eso afecta también la vida de cada uno. Vamos a ver el capítulo 1 al 4, diversos asuntos que trata el apóstol Pablo. No vamos a profundizar, pero vamos a ver, como decimos, estos asuntos particulares acerca de la iglesia, cómo nos afectan estas doctrinas que habla el apóstol Pablo, y un poco de su práctica en el capítulo 4, que ya se habla un poco de la práctica de la iglesia. Vamos a prestar atención para no perdernos, porque vamos a ver algo bastante amplio. Si yo tuviera que pensar, bueno, qué tema es unificador en todo lo que vamos a ver hoy, para que no se me pierda en todos los detalles, porque no vamos a entrar en todos los detalles, podríamos pensar que es acerca del propósito eterno que Dios tiene para su iglesia, para cada uno de nosotros como creyentes. Vamos a empezar en el versículo 3. Versículo 3 al 14, mis hermanos, trata acerca de las riquezas que nosotros tenemos como creyentes en Cristo. Versículo 3 dice, bendito sea Dios. Bueno, si es un poco diferente su versión, yo uso la de las Américas, ¿ok? Pero estamos viendo lo mismo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Pero con lo primero que comienza el apóstol Pablo es bendiciendo a Dios, invocando la bendición al Ser Supremo y enfocándose principalmente en la figura del Padre, nuestro Padre Celestial. Le dice, bendito sea nuestro Padre. Creo que llenaba de gozo el corazón de Pablo cuando escribió esta epístola. Lo primero que se refiere, el Padre. Él es bendito. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido. ¿En qué tiempo? Pasado, ¿no? No es porque nos bendecirá, porque nos va a prosperar, no, porque lo que Él ya ha hecho por nosotros. Porque nos ha bendecido con toda riqueza material, dice ahí, ¿verdad? No, con toda bendición espiritual. Pero lo más importante, mis hermanos, ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, pero lo último, lo más importante, en Cristo. Porque fuera de Cristo, hermanos, no hay bendición. No hay bendición. Yo puedo ocuparme de otras cosas que no tienen nada que ver con Cristo, o que me impiden seguir a Cristo, o que me impiden estar en Cristo, o me impiden estar en la comunión de la iglesia. No son bendición. No son bendición. Ahora de regreso hablábamos con unos hermanos acerca de aquellos que no pueden congregarse porque trabajan los domingos. Y hablábamos los hermanos, no es bendición el trabajo que nos impide seguir al Señor.
que nos impide congregarnos, que nos impide orar, que nos impide leer su palabra, que nos impide llevar nuestra familia al Señor, no es bendición, si nos aparta de Cristo. La única bendición que viene del Padre al creyente es en Cristo. Y eso significa que todos aquellos que no creen en Cristo, que no están en Cristo, también están bajo maldición, bajo condenación. Pero aquellos que estamos en Cristo, estamos en bendición. En bendición, mis hermanos, porque estamos en el amado, en su Hijo. Ahora va con unos verbos, bastantes verbos que aquí no podemos ver en el español, pero que uno lo puede ver claramente en los originales, varios verbos que nos muestran cuáles son esas bendiciones, o esa bendición, porque dice bendición en cuanto, en singular o en plural. En singular. Hay una sola bendición en Cristo, de la cual se desprenden muchos beneficios que tenemos en Él. Y ahora el apóstol Pablo va a empezar a hablar de esos beneficios, esa bendición que tenemos en Cristo en los lugares celestes, esa bendición que viene de lo alto. Dice, según nos escogió. El verbo correcto sería habiéndonos escogido o escogidos, un participio, que depende del verbo principal, que es que fuimos bendecidos. Dice, antes de la fundación del mundo, como uno de los hermanos oraba hoy. Dios no tuvo que esperar a que tú y yo naciéramos para preparar la bendición que hoy en día nos está afectando en Cristo. Según nos escogió, fuimos escogidos en Él, escogidos en Cristo. Y eso es muy importante, porque no va el calvinismo y hace énfasis en la predestinación, hace énfasis en la soberanía de Dios. Escogidos en soberanía, no. Escogidos en Cristo. Porque si Cristo no hubiera sido preparado como el Cordero de Dios que iba a morir desde antes de la fundación del mundo, no había nadie a quien escoger, no había nadie a quien salvar, no había nadie que fuera a ser redimido, restaurado, perdonado, incluido en Cristo, ni mucho menos bendecido. Si Cristo no hubiera dicho antes de la fundación del mundo que Él iba a dar su vida por nosotros. Por eso somos escogidos en Cristo. Fuera de Cristo no hay escogidos. Solo en Cristo puede haber escogidos. Solo porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Y ya preparado desde antes para esto, desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué fuimos escogidos? Para ser sin mancha, mis hermanos. Para ser santos. O sea, no lo somos, sino para que lo pudiéramos ser. Porque podemos ser limpiados de todas nuestras manchas, todos nuestros pecados en Él. En Él. Delante de Él, en amor, porque nos amó aún desde antes de que nosotros naciéramos, hermanos. Luego dice, nos predestinó en tiempo pasado. ¿De qué trata la predestinación? Nos predestinó para filiación adoptiva como hijos, para sí mediante Jesucristo. O sea, Él nos escogió en Cristo, pero nos escogió para ser sin mancha delante de Él, para ser limpios de todo pecado, para andar en santidad. ¿Y en qué consiste esa vida santa? En un destino que Él nos dio. El destino que Dios nos dio a todos los que creemos en Él, a todos los que estamos en su Hijo, tenemos un destino. Que no es que fuimos salvos y ya. El destino de Dios para habernos salvado tiene que ver con que Cristo se ha formado en nosotros. Eso es filiación adoptiva. Filiación adoptiva, que sería el original, lo que significa aquí, es tener todos los derechos de un hijo adulto. Porque no es una adopción como cuando tú y yo adoptamos un hijo pequeño. Es un asunto muy diferente. Acá es una filiación adoptiva. Tú y yo somos tomados y puestos con todos los derechos de un hijo adulto en la casa del Padre. Todo lo hecho que tiene un hombre ya maduro. No un niño, porque mi hijo no tiene el derecho a disfrutar todo lo que yo tengo. No puede. Él no tiene la capacidad, él no tiene todavía la destreza, él no tiene la madurez. Pero aquí fuimos puestos en Cristo como si fuéramos hijos ya maduros. En Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo va a ser formado en nosotros. El hijo maduro de Dios. El hijo pleno. Señor Jesucristo. Entonces, mediante Jesucristo, porque, hermanos, solo por medio de Jesucristo nosotros somos recibidos como hijos de Dios. Fuera de Cristo nadie es hijo de Dios. Nadie, por eso decimos, todas bendiciones en Cristo. Escogidos en Cristo, predestinados en Cristo, conforme a la buena voluntad o la voluntad deleitosa del Padre. Podríamos traducirlo mejor. Lo que se dice como conforme al beneplácito de su voluntad. Dios se plació en que muchos fueran escogidos y salvos en su Hijo, para que su Hijo sea formado en Él y ellos pudieran disfrutar como hijos maduros de toda la herencia, como vamos a leer ahora.
¿Y cuál es el propósito de ser escogidos, de ser hechos hijos? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que el mundo entero, el universo entero pudiera mirar a los hijos de Dios y decir: wow, alabemos a Dios por lo que ha hecho con sus hijos, con su iglesia, con su pueblo. Gracia que gratis nos impartió en el Señor Jesús. ¿No? Que puede decir: wow, ellos no se lo merecían, nosotros no hicimos nada, y Él nos bendijo de esta manera, nos escogió, nos hizo hijos para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Luego dice el versículo 7, vamos rápido porque esto es panorámico, hermanos. En Él tenemos redención mediante su sangre. Ahora empieza a hablar del Hijo. Primero dice: bendito el Padre, porque nos escogió, porque nos predestinó. Pero ahora es como si continuara: bendito el Hijo, porque en Él tenemos redención. Ya no es la sangre del Padre, es la sangre del Hijo, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Así como es de grande la gracia del Hijo de Dios, es el perdón que nos ha sido otorgado en Jesucristo, del cual podemos disfrutar. Miren cuánta bendición. Pues dice: bendito el Dios y Padre. Miren cuánta bendición tenemos en Él. Escogidos, predestinados para ser filiados como sus hijos, perdonados por la sangre de su Hijo, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar. O sea, la gracia de Dios le ha hecho abundar para el mundo, para con nosotros los que creemos, en toda sabiduría y discernimiento. No solamente es para ser salvos, no solamente es para ser santos y sin mancha, no solamente es para que Cristo sea formado en nosotros, sino también para que conozcamos y podamos discernir en toda sabiduría y discernimiento, que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahora podemos conocer la voluntad de Dios. Antes de conocer a Dios, nosotros no conocíamos nada de Él, no conocíamos ni para qué existíamos ni para qué vivíamos. Ahora nos concede saber cuál es nuestro propósito eterno en Él, según su deleitosa voluntad que Él se propuso en sí mismo, en Él, en Cristo, con miras a la buena administración del cumplimiento de los tiempos. Es decir, reunir todas las cosas en Cristo. Dios tiene un plan supremo. Él quiere reunir toda la creación en su Hijo Jesucristo. Y para eso nos escogió, nos predestinó para hacer que su Hijo sea formado en nosotros, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes, nos llamó a ser santos y sin mancha delante de Él, nos redimió de nuestros pecados porque Él tiene un plan. Y ese plan no es nuestra gloria, hermanos, es la gloria del Hijo de Dios. Él quiere reunir todas las cosas en Cristo. Ese es su plan, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Él ahora hace que nosotros formemos parte de ese plan. En Él también, o sea, si eso no fuera suficiente, hermano, en Él también hemos obtenido herencia. No solamente bendición, no solamente redención, no solamente ser escogidos en Cristo, no solamente ser predestinados en Él, no solamente un conocimiento espiritual de su voluntad, mis hermanos, sino una herencia. Como que dice el apóstol Pedro, una herencia inmarcesible que nos espera en los cielos, habiendo sido predestinados según ese propósito, del que obra todas las cosas conforme el designio de su voluntad. En su voluntad Dios quiso también hacernos herederos en su Hijo Jesucristo. ¿Con qué fin? A fin de que nosotros, que fuimos primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Voy a repetir lo mismo. El propósito de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, mi hermano, tiene que ver con su gloria. Nosotros somos muy ensimismados como cristianos y pensamos en nuestra diminuta vida y pensamos que el propósito de Dios se enfoca solamente en mí, en que yo sea feliz, en que me vaya bien, en que yo críe bien mis hijos, en tener una bonita familia. Pero el propósito de Dios, de toda la bendición que reposa sobre nosotros, es que vuelva a Él en alabanza para su gloria. Entonces empezamos a ver estas primeras bendiciones y vemos que el foco de toda la bendición que recibimos de Dios en Cristo tiene que ver con la gloria de Dios. Vamos a avanzar otro poco, porque hay mucho más que ver. El versículo 13 al 14 va a decir que tenemos garantía de herencia porque fuimos sellados por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí vemos toda la bendición que viene de la Trinidad. Bendito el Dios y Padre. Él nos ha bendecido en Cristo. El Hijo fue el que derramó su sangre para que podamos tener esa bendición. Y el Espíritu Santo nos sella y nos da garantía de que nosotros vamos a recibir toda la herencia que se nos ha prometido y se nos ha concedido en el Señor Jesucristo. La bendición de la Trinidad.
El Padre que nos imparte la bendición, el Hijo que es la causa de la bendición y el Espíritu Santo que nos comunica la bendición. Entonces todo esto es lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace por nosotros. Y dice el versículo 14 al final, para alabanza de su gloria. Pues mis hermanos, ¿qué dice cuando nosotros, aquí empezamos a aplicar, miramos nuestras vidas y decimos que no tengo? Hermanos, que a mí Dios no me ha bendecido como ustedes, algunos dicen, ¿yo qué? Hermanos, lo que leímos aquí es la bendición de todo cristiano, de todo el que está en Cristo. Y a veces nosotros pensamos nosotros como miserables. Y ¿saben? Lo somos a veces porque no estamos disfrutando. Dios nos ha bendecido ricamente y a veces nosotros no vivimos nuestra vida como si no tuviéramos nada en Él, como si Dios no nos hubiera dado nada. Es más, somos tan ricos que el día que Cristo venga en el tribunal de Cristo no vamos a tener excusa para no haber vivido para la alabanza de su gloria. Si algún cristiano vive para sí mismo, no va a tener excusa. Además, Dios, es que yo no tenía. Mentira. Miren todo lo que tenemos. Y estoy haciendo un resumen de todas las riquezas que tenemos en Él. Hermano, no tengo para perdonar. Mentira. Tenemos la sangre de Cristo que fue vertida por nosotros. No tengo para orar. Mentira. Él dio su vida por nosotros. No tengo para vivir como un cristiano, como esos hombres de Dios. Mentira. Él nos hizo herederos. Nos dio su Espíritu Santo. Nos bendijo con toda bendición. ¿Qué bendición nos falta en Cristo si fuimos bendecidos con toda bendición? ¿Qué bendición te falta? Acá dice que ninguna en la Biblia. Entonces, ¿por qué no lo estamos experimentando? ¿Para qué estamos viviendo nosotros? Hermanos, Dios ha hecho todo por nosotros. ¿Qué estamos haciendo por Él? ¿Corresponde nuestra vida a la riqueza y bendición que tenemos? Mas somos tan ricos que debemos vivir como los hombres y mujeres más felices de la tierra. Porque tenemos demasiado lo que nos ha concedido en Él. Demasiado. Pero nuestra vida no está correspondiendo a esa bendición. Estamos viviendo como mendigos espirituales o como ricos herederos. Y eso no es el evangelio de la prosperidad, sino de bendiciones espirituales. Espirituales. Hermano, no tengo que enseñar a mi hijo en la casa. Mentira. Tenemos su palabra. No tengo cómo amar a mi esposa. Mentira. Cristo murió por su iglesia. Yo puedo amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. Todo lo que tenemos en Cristo, mis hermanos, que nos permite experimentar y vivir la vida cristiana, la vida de esos hijos adultos. Esa filiación para la que fuimos predestinados. Cristo formado en nosotros. Cristo, mis hermanos, en la cruz obtuvo todas las riquezas para que nosotros podamos vivir conforme a su palabra. Nadie puede decir que no tiene algo de Dios. Riqueza de Dios, bendición de Dios. Entonces, más que orar a veces para que Dios nos bendiga, deberíamos orar para que podamos vivir y experimentar las bendiciones que ya tenemos en Cristo, mis hermanos. Por eso también tenemos lo que dice el versículo 15 en adelante, una mayor visión espiritual y entendimiento y discernimiento de aquello que nos fue dado. En el versículo 15, por esta razón, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, ellos abundaban en amor, ellos abundaban en fe. Pues decía, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Él oraba por ellos porque decía, wow, cuánta fe, cuánto amor allá en estas iglesias. Él se acordaba de esto y esto lo llevaba a orar. ¿Y a qué es lo que él pedía cuando oraba? Tal vez lo que debíamos pedir nosotros, si somos ciegos a todo lo que Dios ha hecho ya por nosotros y cómo nos ha bendecido. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esta palabra conocimiento es epignosis, un conocimiento más pleno. No es que no conozcamos nada de Dios o que los hermanos en Éfeso no conocieran. Pablo enseñó ahí por 2 años en la escuela de Tirano cosas profundas acerca de Dios. Pero nosotros siempre tenemos que ser un mayor conocimiento espiritual de Dios. Y dice, yo oro para que ustedes tengan una mayor revelación, un mayor entendimiento acerca de lo que ya tienen, de lo que ya les fue concedido. Por eso dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Esa palabra, sigan siendo iluminados o sean más iluminados, porque cuando Cristo vino a nuestra vida ya nos iluminó, pero a veces como que nosotros todavía no vemos bien todo lo que nos ha dado. Sé que Cristo murió por mí, sé Juan 3:16, pero no sé toda la riqueza que tengo en Él.
Entonces yo oro para que ustedes puedan ver mejor, puedan ver más, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. A veces sabemos cuál es la esperanza con la que fuimos llamados. ¿Cuál es la esperanza para la que Dios me salvó? Solamente pasar bien esta vida, solamente llegar a mi pensión, solamente criar mis hijos, solamente ¿qué? No, eso no es nada, hermano. Eso lo hace todo el mundo, los que no conocen a Dios. Dios nos dio un propósito eterno en su Hijo, que tiene que ver con la alabanza de su gloria. Y a veces nosotros no conocemos a qué esperanza fuimos llamados. Tenemos esperanza, tenemos vida eterna, tenemos cosas mejores que las que ofrece este mundo en su Hijo. Esperanza de su llamamiento. Tenemos que conocer a qué esperanza fuimos llamados. Muchos cristianos viven sin esperanza, porque no conoce para qué fue llamado. ¿Cuáles son las riquezas? Deben que orar por eso. Señor, muéstrame las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, si tú no conoces todo lo que vimos del versículo 3 al 14, esta debería ser nuestra oración. El apóstol Pablo dice, estas son las bendiciones, pero yo oro para que ustedes puedan verlas claramente. Porque a veces no vemos claramente cómo Dios nos ha bendecido, cuán ricos somos, cuán afortunados somos de estar en Cristo y cuán miserables son los que no conocen a Cristo. O los cristianos que no viven según esta bendición, que ya tienen según la gran riqueza. Y lo tercero por lo que ora es para que conozcan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Nosotros ni oramos bien a veces, ni vivimos la vida cristiana como corresponde, porque no conocemos el poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? Miren las palabras que usa el apóstol Pablo para describir el poder de Dios. Si todavía piensa que Dios no tiene poder. Para que conozcan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Su poder es extraordinariamente grande para con nosotros los que creemos. El poder de Dios es extraordinariamente grande para los que creen, para los que hemos creído en Cristo. Hay un poder extraordinario de Dios, mis hermanos, conforme a la eficacia de su poder, un poder eficaz, poderoso, que obra en él, el cual, miren qué grande es el poder que obra en el creyente, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos. El poder que obra en los creyentes es el mismo poder que obró en Jesucristo cuando fue levantado entre los muertos. Y yo no puedo levantarme temprano a orar, y yo no puedo levantarme a leer su palabra, y yo no puedo hablar a otros de Cristo, y yo no puedo vivir como un cristiano decente y rico en Cristo cuando el poder que obra en mí es el que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Qué excusa tenemos cuando hay tamaño poder disponible para el creyente, mis hermanos? Y el mismo poder que lo sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales, a Cristo Jesús. Hermano, si esto no es poder, aquí hay que dar una alabanza poderosísimo, hermano, poderosísimo. Pero lo cantamos, pero a veces no lo conocemos. Y tenemos que orar, Señor, permíteme ver tu llamamiento, permíteme ver tus riquezas, permíteme ver tu poder, para que yo pueda creer. Miren, muy por encima, o sea, tan grande el poder que a Jesús lo enfrentó, muy por encima de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de todo nombre que se nombra ahora en el siglo venidero. Así de grande el poder que obra en mí y en ti. Y nosotros a veces vivimos una vida tan miserable, nuestra familia tan miserable, tan poco poder, tan poca vida de Cristo, tan poca consagración, tan poco servicio y tanto poder disponible para nosotros. Y nosotros no lo conocemos. Estas deberían ser nuestras oraciones. Permíteme ver tu poder. Que Dios nos permita ver, entender, conocer. Él oraba, wow, todo eso que enseñé allá en Éfeso, y no ven el poder, no ven el llamamiento, no ven sus riquezas. Y sigue el apóstol. Y es tan poderoso que sometió a todos bajo los pies de Cristo. Y lo puso por cabeza. Pero sobre todas las cosas, no a los principados, no a los potestades, no a los demonios, sobre todas las cosas a la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. El poder que fluye de la cabeza al cuerpo. Tan alto que nos puso Dios en Cristo, que estamos por encima, estamos por debajo de la cabeza, pero por encima de todo lo que está bajo sus pies. Así de poderoso, hermanos. Así de poderoso.
Entonces, ¿cómo está nuestra visión espiritual? Comprendemos que fuimos llamados, o que estamos en una vida cristiana desorientada todavía. Una vida en pobreza porque no conocemos las riquezas de Cristo. Una vida sin poder espiritual para llevar a cabo la obra de Dios, mis hermanos. Yo quedo admirado lo que puede hacer una empresa, lo que puede hacer un gobierno, lo que puede hacer el mundo, y admirado que no hay poder en la iglesia. Muchas veces no conocemos este poder. Pablo oraba para que conozcamos, oremos para conocer el poder de Dios. Capítulo 2. Ya se da cuenta que va un poco largo hoy la enseñanza. Nos dio vida a vosotros. Aquí habla de nuestro pasado en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Si no fuera suficiente toda la bendición de la que ya habló el apóstol Pablo, él va a entrar aquí en un detalle, solamente para mostrar el poder de Dios en cuanto a nuestra salvación y lo que significa eso. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados. Y habían 3 problemas que nos asolaban, dice él, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente del mundo. ¿Cómo andamos antes? En un mar que nos llevaba a un precipicio, al lago de fuego. La corriente de este mundo. Vivíamos igual que aquellos que no conocen a Dios. Íbamos todos para el mismo lado, como va la gente siguiendo a Vicente, íbamos nosotros siguiendo la corriente de este mundo. Si el mundo decía amén, nosotros repetíamos amén con ellos. Si el mundo decía que eso es bueno y era malo, decíamos que era bueno, lo malo. Y a lo malo lo llamábamos bueno y a lo bueno malo. Como el mundo, íbamos en una misma corriente, un mismo pensamiento con el mundo. Antes de Cristo. Y no solamente eso, estamos bajo el dominio de Satanás, conforme, ¿no?, al príncipe de este mundo, de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, aparte que íbamos con todo el mundo, nuestro capitán era Satanás y le seguíamos. Y él estaba sobre nosotros, como dice 1 Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Así andábamos nosotros, siguiendo la corriente del mundo y siguiendo al diablo, entre los cuales también todos nosotros en nuestro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el tercer enemigo, nos seguíamos a nosotros mismos, nuestra propia carne, nuestros propios deseos. Íbamos en la corriente del mundo, guiados por el diablo y siguiendo nuestro propio corazón, nuestros propios deseos malignos. Así estábamos sin Cristo. Por eso decimos que todo lo que está fuera de Cristo, miren qué maldición. Así estábamos nosotros, sin poder, sin vida, muertos. Pero, el pero tal vez más hermoso de la Biblia, pero Dios, que es rico, Él es rico, nosotros éramos pobres, pero no solamente es rico en bendiciones, es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente, no separadamente, juntamente, por eso es que es en Cristo, juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con Él, continúa, nos resucitó, o sea, con Él nos dio vida, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Eso es mucha bendición. Vida, resurrección. No solamente ese poder ascendió a Cristo a los cielos, lo sentó a la diestra del Padre, sobre todo poder y autoridad que se nombra en el siglo pasado, en el presente, en el venidero, sino que también a nosotros. O sea, aquí nos habla de la posición que tenemos en Cristo. Nuestra posición en el mundo era una corriente de maldad guiada por el diablo en nuestro corazón, al lago de fuego. Ahora fuimos cambiados de posición, en vida, en resurrección y sentados con Cristo en lugares celestiales. Hermano, ahí estamos nosotros incluidos con Cristo, en Cristo. Y fue tremendo. Y aquí vuelve a través el propósito del versículo 7, que es lo mismo que leímos en el capítulo 1. A fin de poder mostrar, miren, acá está el propósito. ¿Para qué Dios nos dio vida? ¿Para qué Dios nos resucitó? ¿Para qué Dios nos... ¡Ay, qué bonito! Estoy sentado en lugares celestes con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque eso lo cantamos. ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué? A fin, ¿saben qué quiere hacer Dios? Mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Es que decir, mira, esta gente miserable, estaban muertos, su capitán era el diablo, su fin era el infierno, y yo le di vida y los senté con mi hijo en lugares celestiales y los bendije con toda misión espiritual y los enriquecí con toda riqueza y les di un destino glorioso que mi hijo se ha formado en ellos.
¿Para qué? Para poder mostrarle a todo el mundo cómo es grande mi gracia, lo rico y abundante que soy en misericordia. Dios quiere mostrarnos en nosotros. Es que el hermano era terrible y ahora Dios muestra su gracia en él. Es que la hermana era insoportable y ahora Dios muestra su gracia en él. Es que yo era horrible, hermano, sin Cristo y ahora Dios muestra su gracia en mí. Para eso nos salvó el Señor. ¿Puede ver el mundo la gracia de Dios en nosotros? ¿O todavía somos un triste espectáculo de cristianos miserables y tibios? ¿Cómo nuestra vida? ¿Puede Dios decir, mira Alberto y mira mi misericordia y cómo lo cambié? ¿O Dios tiene pena de decir, mira Alberto, porque no, mira para otro lado, mejor mira a tu lado? ¿No? Dios nos salvó para hacernos una exhibición. Exhibir su gracia rica en nosotros. Para que mira cómo los he bendecido, mira cómo los he salvado, cómo los he restaurado, cómo les he dado vida, cómo los he enriquecido, cómo los hice herederos, cómo mora mi espíritu en él. Mírenlo, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque por gracia, sin merecerlo, fueron salvados por medio de la fe. Y eso tampoco de ustedes, porque es un don que Dios da, y viene por el oír la palabra de Dios. No por obras para que nadie pueda decir, es que yo... Nadie podrá decir. Porque yo, para que nadie se gloríe. Porque Él fue el que nos hizo y nos creó en Cristo Jesús. Él nos creó en Cristo Jesús, todos en Cristo, para buenas obras. ¿Cuál es el propósito? Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo están nuestras obras? Como vimos el otro día en la iglesia, en la Odisea, Jesús no tenía nada que decir de esa iglesia, no había obras. Pero ¿qué puede decir Dios de las nuestras? Porque Dios nos hizo en Cristo Jesús para buenas obras. No cualquier obra, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en Cristo. Para eso. Y para que la gente, como dijo allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Señor Jesús, para que cuando los hombres vean vuestras obras, alaben a vuestro Padre, ¿no? Para la alabanza de su gloria. Alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso, ese es el propósito, hermanos. Tenemos que conocer este propósito glorioso. Y sigue. Porque no fue y aquí voy a ir más rápido, para llegar al punto final, que también quiero llegar. Luego el versículo 11, mis hermanos, al 16, nos habla que no solamente nos dio vida y nos reconcilió con Dios, sino que nos reconcilió entre unos con los otros. Ahí hablan los gentiles que antes no conocían a Dios, que estaban lejos del pacto, que estaban lejos de las promesas de Dios. Eran llamados incircuncisión por la circuncisión. Estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, otra vez, en Cristo Jesús, en Él, los que están en Él, el resto no. Ustedes que estaban lejos, fueron acercados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acercó a las promesas, al pacto, a la bendición que no era para nosotros, a la herencia. Porque Él mismo es nuestra paz, Jesús, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la aparente media separación. No hay más judío, no hay más gentil, no hay más separación. Pero no solamente eso, dice que abolió en su carne la enemistad. Las enemistades fueron abolidas en Jesús. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad. Entonces, lo primero que habla aquí el apóstol Pablo es que Dios hizo un nuevo pueblo, donde ya no hay enemistad entre judíos y gentiles, porque Jesús en su cuerpo se hizo la paz, en su muerte, una paz que ahora tenemos con Dios, que fue abolida en la cruz toda esa enemistad de la ley que era contra nosotros. Pero no solamente eso, luego vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que están cerca. Anunció el Evangelio, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada al mismo Padre por el mismo Espíritu. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos ciudadanos de los santos, ahora somos familia de Dios. Miren cuánta bendición. Antes éramos enemigos, antes éramos enemistad. Ahora somos familia, ahora somos ciudadanos, ahora estamos sobre un mismo fundamento, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, sobre Jesús que es la principal piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo
santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Pues, ¿cuál es el punto del apóstol Pablo aquí? Toda enemistad que había antes entre nosotros y Dios y entre unos y otros, en Jesús fue abolida. Entonces yo no tengo ningún derecho a estar enemistado con ninguno de mis hermanos, porque en Cristo Jesús toda enemistad fue quitada, con Dios y con los hombres. Entonces nosotros no podemos andar en enemistad unos con los otros, porque por eso murió Cristo. Y seguimos en enemistad como si Cristo no hubiera muerto, como si nos hubiera dado la paz, como si nos hubiera hecho un solo cuerpo, el cual va siendo edificado y crece sobre Jesús, la piedra angular, sobre la palabra. No solo nuestras relaciones, porque entre nosotros siempre hay fricciones, problemas, situaciones. Por eso lo que trajo aquí la unidad fue Cristo, no nosotros. La unidad está en Cristo. ¿Para qué? Para edificar una morada santa, para cumplir el propósito de Dios de edificar su iglesia. Y aquí vamos a avanzar otro poco. En el capítulo 3 nos dice ahora, va a hacer un paréntesis. Él dice aquí, por esta causa, yo, Pablo, vine hablando de la edificación de la iglesia. Y va a hacer un paréntesis aquí para hablarnos de un misterio que él quiere contar a la iglesia. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero porque estaba preso con una cadena atado a un soldado romano, de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad no oído la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Porque habla aquí el apóstol Pablo, yo el apóstol Pablo fui escogido por Dios. Aunque soy preso, Dios me escogió para dar a conocer una dispensación que también había sido dada a los gentiles, así que la salvación de Dios que no solamente abarcaba a los judíos y que también es para vosotros, dice él. Ahora, esta palabra misterio que él usa aquí y va a usar más adelante no es cualquier cosa. El misterio que habla el apóstol Pablo es que los creyentes también estaban incluidos en el plan de Dios igual que los judíos. Y esa palabra misterio significa revelación, la revelación de que también los gentiles estaban incluidos, de que todos estamos incluidos estamos en Cristo, porque por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes escribí brevemente, ¿no? Toda esa salvación, esa bendición que nos fue dada en Cristo Jesús, en vista de lo cual, leyendo, podrán comprender mi discernimiento de la revelación del misterio de Cristo. Este misterio, esta palabra, entonces dice, hay un misterio. En el Antiguo Testamento no estaba claro que la salvación era para todo el mundo. Los judíos pensaban que la salvación solamente era para ellos. Y luego viene Cristo y vienen los apóstoles y dan a conocer que no, la salvación de Dios es para todo el mundo. Y el apóstol Pablo dice, a mí me fue dado a entender este misterio y predicarlo a ustedes los gentiles, para que también sean incluidos en el plan de Dios. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Los profetas profetizaron, pero no entendían todo lo que Cristo iba a hacer, todo lo que Cristo iba a traer, todo el nuevo pacto que se iba a hacer. Los judíos no lo comprendieron. No se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Ahora estamos en ese tiempo. Ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces todo lo que el Antiguo Testamento encerraba, ahora el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento lo dio a entender a la iglesia, para que comprendamos plenamente cuál es el propósito de Dios, de unir todas las cosas en Cristo, incluidos gentiles y judíos, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igual de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro. Pablo fue hecho ministro de este Evangelio que salva tanto a gentiles como a judíos y que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado para todos nosotros. Todos tenemos este entendimiento porque esa revelación, ¿dónde está? En el apóstol Pablo no, en las Escrituras. Ahora podemos leerlo y comprender ese plan de Dios. Y dice, yo fui apartado como ministro, conforme al don de la gracia de Dios que a él se le concedió, según la eficacia del poder de Dios, que ya vimos que es bastante poder. Así fue el apóstol Pablo apartado para ser ministro de este Evangelio. Así que yo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue concedido esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Toda esa riqueza que vimos hace un momento, al apóstol Pablo le fue dada esa gracia de anunciarla,
de conocerla, de que otros pudieran conocerlo a través de Él y sacar a luz cuál es la dispensación, la administración de Dios, de este misterio oculto por los siglos en Dios, creador de todas las cosas. Entonces aquí es un poco pesado todo lo que estamos viendo. ¿Cuál es el punto principal? Dios tiene un plan. En ese plan Él incluyó a los gentiles. En ese plan Él quiere salvar a todos los hombres. Él escogió hombres como el apóstol Pablo, los 12 apóstoles, a Bernabé, a Tito, Timoteo, y hasta el día de hoy escogió hombres para que den a conocer su evangelio, para que los hombres sean salvos, para que los hombres comprendan el misterio de Dios, porque la gente que no ha escuchado nunca el evangelio no ha escuchado, no conoce el misterio. No conoce la salvación, no conoce que ahora pueden ser ciudadanos, no conocen que ahora Dios los quiere bendecir, que ellos pueden ser enriquecidos, no conocen. Dios sigue apartando hombres, Dios sigue apartando gente en la iglesia para que den a conocer ese misterio. Porque para nosotros ya no es un misterio, es una revelación, pero para los que no conocen a Cristo es un misterio todavía. ¿A fin de qué? Y acá está otra vez el punto principal. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestes. Esto es una verdad grandiosa. Antes vimos que Dios nos salvó a nosotros particularmente para nosotros recibir su gracia y su misericordia. Y ahora vemos que nuestro propósito como iglesia es que a través de nosotros, de la iglesia, la infinita o la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Qué supremo llamamiento Dios dio como iglesia? Dios puso la iglesia como una exhibición, para que aún los ángeles puedan ver, aún los demonios, aún los principados puedan ver en el cuerpo de Cristo la sabiduría de Dios. Mira cómo Dios edifica su iglesia, deberían decir los ángeles. Mira, el diablo debería decir, como, ¿se acuerdan de la historia de Job? ¿Qué le dijo Job al diablo? ¿Has visto a Job? ¿Has observado su familia? Mira qué hombre recto. Estoy parafraseando, qué hombre fiel, sin mancha. Y el diablo dice, no, vamos a probar si eso es cierto. ¿Será que Dios puede mirar la iglesia, mis hermanos, la iglesia local aquí, donde yo estoy, y decir, miren la iglesia, sin mancha, sin arrugas? ¿Será que Dios puede decir? Miren cómo me sirven, están andando las obras que yo preparé de antemano. Miren cómo dan a conocer mis inescrutables riquezas entre aquellos que no me conocen y cómo los he salvado. ¿Será que Dios puede decir al diablo eso de nosotros como iglesia? ¿O será que Dios tiene que decir, no mires para allá, mejor mira para esa otra iglesia por allá? Es así. Me está dando a conocer. En ella pueden ver mi sabiduría, en ella pueden ver mi gloria, mis riquezas. Hermano, ese es el propósito de Dios para la iglesia. Y si la iglesia de nuestros días, mis hermanos, y no solo lo digo por aquí, en general, no están mostrando la gloria de Dios, mis hermanos, debemos avergonzarnos. ¿Será que la gente puede entrar ahí y ve aquí es divisiones, murmuraciones, conflictos, pecados, tibieza? No, aquí, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles fueron las obras de la iglesia aquí? No, estamos haciendo esto, tenemos tanto en el banco, hemos hecho lo otro. O será que podemos decir, no, estamos invirtiendo en esto, estamos haciendo en esto, estamos viendo jóvenes a prepararse, estamos nos preparando porque queremos predicar el evangelio en tal nación, estamos preparando nuestros hombres para que puedan predicar mejor la palabra, estamos invirtiendo mejor aquí los recursos para que el cuerpo de Cristo sea más edificado, sea más formado, sea más bendecido? ¿O qué podemos decir? ¿O qué puede decir Dios de nosotros como iglesia? Mis hermanos, ¿saben qué puede ser? Miren mi iglesia. O Dios dice, el candelero está bajo la mesa, ¿no? Como allá en el capítulo 5 de Mateo, ¿no? Que no se enciende la luz para ponerla debajo de la mesa o debajo de un cajón. Y el candelero es símbolo de la iglesia, como vemos en Apocalipsis. Los 7 candeleros en las 7 iglesias. Y las 7 tienen que estar encendidas. Y no tienen que estar aquí escondidas, tienen que estar aquí sobre la mesa para que el mundo pueda ver la multiforme sabiduría de Dios, y aún los ángeles y aún los demonios puedan decir, qué sabio es Dios, mira cómo la iglesia lo representa. O seremos la vergüenza de Dios. ¿Cómo estamos como iglesia en nuestros días? Porque es muy triste ir a muchos lugares y ver iglesias en decadencia, iglesias que no estamos mostrando la gloria de Dios, que ya olvidamos cuál fue el propósito. Este es un propósito glorioso, hermano.
Estas son cosas gloriosas del llamamiento de Dios. Y podemos cumplirlo porque nos hizo ricos en Cristo y porque nos dio tremendo poder en Cristo y nos dio vida en Cristo. Por eso podemos hacer esto. Esto sería imposible de vivir de una manera natural. Imposible. Pero Dios nos escogió para esto. Nos salvó para esto. Lo estamos cumpliendo. Puede ver Dios esto en nosotros. Este es el propósito eterno que Dios llevó a cabo en Cristo Jesús. Este es el propósito eterno de Dios. Mostrar su poder, su grandeza y sabiduría en la iglesia. Aunque los ángeles puedan verlo. Aunque Bucaramanga pueda verlo. Lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y si no tenemos, que dice el apóstol Pablo, tenemos libertad en Él, acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Vamos a acudir al Padre. Padre, gracias, qué propósito tan grande. Imposible, ayúdame. Muéstrame tus riquezas, capacítame, porque, wow, debo mostrar la sabiduría de Dios. Él decía, ruego por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Y dice el apóstol Pablo, por eso, porque Dios nos puso para mostrar su gloria, su sabiduría. No se preocupen que yo estoy preso, porque Dios me trajo aquí preso a Roma para lo mismo. Y eso es glorioso. El apóstol Pablo no se veía como un prisionero en Roma. Se veía, yo estoy en Roma para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Yo soy embajador en cadenas, dice a los filipenses. Yo estoy como embajador de Cristo para conocer la gloria de Cristo en el tribunal del César. Pues no se preocupen, no desmayen, no se entristezcan porque yo estoy aquí. No, aquí Dios me puso para mostrar su gloria y eso es glorioso para ustedes. Pues ustedes están contentos porque es la gloria de ustedes que ahora Dios pueda mostrarme a mí como parte del cuerpo y exhibirme aquí en el tribunal de César. A veces Dios pone nuestra vida en dificultades, en situaciones, no para que estemos ahí tristes, achicopalados, aplastados, renegando de Dios, como puso a Job. ¿Para qué lo puso a Job en prueba? Para mostrar al Satanás su gloria. ¿Para qué puso el apóstol Pablo en cárcel? Para mostrar el glorioso evangelio. ¿Para qué Dios nos pone a nosotros en pruebas y dificultades? Para mostrar su gloria. A veces yo escucho que oran por la iglesia perseguida, Señor, libra la persecución. Yo no oro para eso, porque Dios está mostrando su gloria en ellos que son fieles hasta la muerte. Dios nos pone para mostrar su gloria. Yo me glorío por mis hermanos que mueren por Cristo, porque a mí no se me dio esa oportunidad, y tal vez a ti tampoco. Ellos son nuestra gloria, porque están allá en Irak, en China, no conocen la gloria de Dios, muriendo, para que el diablo pueda decir, mira cómo mueren por Cristo. Pero nosotros, ¿qué se podrá decir, hermanos? Esa parte no nos tocó a nosotros, pero la que sí nos tocó, ¿qué puede decir Dios? ¿Qué podrá decir ver el diablo? Por esta causa, por esta razón, doblo mis rodillas. Ojalá nosotros dobláramos las rodillas por estas causas, cuando oramos, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre de la familia celestial, la familia terrenal, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Que Dios nos... Ay, hermano, podemos orar así. Que Dios nos conceda, no conforme a mi entendimiento, no conforme lo que yo creo, no conforme lo que yo pienso, según lo rico que Él es en su gloria. A veces nosotros oramos y no conocemos la riqueza con la que Dios nos puede bendecir. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, eso es mucho. Ser fortalecidos por el poder del Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor sean capaces de conocer con todos los santos. Bueno, antes de continuar, ¿qué habla aquí el apóstol? Él dice que está adorando sus rodillas. Él ora para que ellos conozcan más a Dios. Él ora para que sepan el propósito de Dios, conozcan las riquezas de Dios, conozcan el poder de Dios, para que ellos puedan mostrar su gloria al mundo. Y ahora dice, yo tengo una oración más. Cuando yo doblo mis rodillas, lo hago por esta razón. Para que ustedes puedan comprender, no solamente un conocimiento de Dios, hay algo más, el amor. Nosotros no comprendemos y no conocemos el amor. Y en eso consiste que Cristo se ha formado en nuestros corazones. Sean capaces de comprender con todos los santos, porque el amor de Dios no se comprende a solas. Se comprende en la comunión de la iglesia. Se comprende cuando mi hermano me ofende. Se comprende cuando yo ofendo a otro y me perdona.
Se comprende cuando tenemos roces, porque ahí Dios murió por él, Dios murió por mí, Dios murió por ti. Hay cosas que solo se comprenden con todos los santos. ¿Cuál es la anchura? ¿Qué tan ancho es el amor de Dios que nos abarcó a todos nosotros? ¿Qué largo, qué longitud tiene el amor de Dios que puede abarcar a todos los que están en Cristo? ¿Qué altura, qué alto es el amor de Dios que sobrepasa todos nuestros pecados? Qué profundo es el amor de Dios que cuando yo no lo amaba, Él murió por mí. Y eso aquí es unos ejemplos que pongo de a qué podría referirse el apóstol Pablo. Y de conocer, otra aquí la palabra epignosis, un pleno conocimiento, un profundo conocimiento, no solamente en la mente, sino de experiencia. El amor de Cristo que sobrepasa todo lo que nosotros podemos conocer. Y que sepan, para que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Ojalá nosotros pudiéramos conocer ese amor, ojalá nosotros oramos por eso. Él dice, yo tengo que orar por eso para que ustedes puedan mostrar a Cristo. Que pudiéramos conocer el amor de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más de lo abundante lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es el poder que obra en nosotros? Ya lo vimos. Un poder tan grande que fue el que levantó a Jesús de los muertos. Ese es el poder que obra cuando nosotros oramos y pedimos. ¿Qué será difícil para Dios conceder? Si es el poder que obra cuando oramos. No es el poder de la oración, es el poder de Cristo resucitado. Que obra más allá de lo que nosotros entendemos o pedimos. Porque si no podemos comprender el amor de Dios, pero pedimos que podamos entenderlo. Excede nuestro conocimiento, pero también el poder de Dios excede lo que nosotros podemos pedir. Según el poder que obra en nosotros. Por eso Él sea la gloria en Cristo Jesús, por todas las generaciones y por todos los siglos. Esto es todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Brevemente, corriendo, hermanos. Pero ¿qué implicación tiene eso? Y con eso yo quiero terminar la enseñanza hoy en el capítulo 4. Porque todo esto que hizo por nosotros tiene que llevarnos a una realidad, a una vida. Él comienza diciendo, yo pues prisionero del Señor, les ruego que andéis, dice en la versión Reina Valera, ¿verdad? Aquí dice que viváis. Y es lo mismo, andar es vivir. No es que caminemos, como si nosotros no camináramos. El andar cristiano se define por una vida. Por una vida que tenemos todos nosotros, que nos describe, que nos representa. Eso es el andar. Yo, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que fueron llamados. ¿A qué fuimos llamados? A mostrar la gloria de Dios, cada uno como individuos, a andar en las obras que Él preparó de antemano, a como iglesia exhibir su sabiduría gloriosa, todos aquellos que no le conocen, su evangelio, darlo a conocer a Él, mostrar sus riquezas en nosotros. Y eso nos tiene que llevar a una manera digna de vivir. Si ese es el llamamiento de Dios, ¿de qué manera debería vivir yo? Si Jesús murió por mí, si tan grande es su amor, tan ancho, tan profundo, si tan rica es la bendición que recibí en Cristo, ¿cómo debería yo vivir? Pues según la vocación, dice el apóstol Pablo, con la que fuimos llamados, la vocación de dar a conocer las riquezas de Cristo, la que, como dice el apóstol Pedro, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Esa es nuestra vocación, nuestro llamado. Debemos vivir de esa manera, dignamente, con toda humildad, porque es un gran llamado, pero no es por nosotros, podemos ser humildes. Humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Después habla Pablo que ellos pudieran comprender el amor. ¿Por qué? Humildad, mansedumbre, paciencia y soportar. Sin amor, sin comprender el amor de Cristo, está muy difícil. Por eso primero viene la doctrina, lo que Dios hizo por nosotros, cómo nos amó. Cuando yo comprendo lo que hizo por mí, yo puedo vivir según lo que hizo por mí. Por aquí el apóstol Pablo comienza con la práctica. Esto hizo Jesús. Ahora Él demanda por lo que Él ha hecho por vosotros que vivan de esta manera. Y eso exige en la comunión de la iglesia humildad, mansedumbre, paciencia y soportar unos a otros. ¿Por qué? Porque no somos fáciles. Porque estamos en caminos santos y sin manchas
delante de Él, pero todavía no somos santos sin mancha delante de Él, porque estamos predestinados para que Jesús sea formado en nosotros, pero Jesús todavía no fue formado en nosotros. Porque Él oraba para que Cristo por la fe fuera formado en sus corazones, pero Cristo aún no ha sido formado en nuestros corazones. Estamos en un proceso, y pues necesitamos humildad, mansedumbre, paciencia y soportarnos en amor. Hasta que Dios termine la obra en mi hermano, termine la obra en mí, porque somos muy difíciles, muy duros. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no la creamos nosotros, la unidad nos la dio Dios. Por eso lo que el apóstol Pablo dice, esfuércese por crear un vínculo de unidad, por ser unidos. ¿Verdad que no dice eso? Porque nosotros no podemos crear la unidad. En el capítulo 3 ya vimos cómo nos dio unidad. En Cristo Jesús las enemistades fueron sacadas. En Cristo Jesús de todos nosotros se hizo un nuevo hombre. En Cristo Jesús todo lo que nos dividía de Dios y uno de los otros quedó abolido. Por eso dice, esfuércense ahora en preservar el vínculo de la paz. Preservar, la unidad del Espíritu. Porque la unidad ya nos fue dada, nosotros no la podemos crear. Podemos estar todos juntos acá y eso no es unidad, porque podemos estar todos divididos. La unidad la creó Cristo en la cruz, cuando dio su vida por todos nosotros. Nos unió al Padre y nos unió unos con otros a todos los que creemos en Cristo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Esforzarnos en preservar aquello que Jesús ya obtuvo para nosotros. Jesús nos dio la unidad. ¿Qué debemos hacer nosotros? No quebrantar la unidad del Espíritu. Por eso necesitamos paciencia, necesitamos mansedumbre, necesitamos soportarnos, necesitamos amor para no quebrantar la unidad que Cristo ya obtuvo en la cruz para nosotros. El problema no es la unidad, el problema somos nosotros, que muchas veces quebrantamos la unidad que Dios ya nos dio en el Espíritu. Porque hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu. Así como también fueron llamados todos a una misma esperanza, que ya vimos cuál es, de nuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En otra dice, y es por todos, está de parte de todos nosotros. Entonces, si todo lo que Dios tuvo nos hace uno en Él, en una sola fe, en un mismo señorío, en un mismo trabajo, entonces hay que esforzarnos para mantener la unidad del Espíritu que ya nos fue dada, para que podamos andar en todas estas cosas juntos. Porque la fe no la podemos partir, el bautismo no lo podemos partir, a Dios no lo podemos partir, es mi Dios, es tu Dios, ¿no? Eso le pasó a la iglesia en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de no, y yo soy de Cristo. También se dividieron ellos. El cuarto grupo, los más espirituales, pensaron ellos, que somos de Cristo. Ni siquiera por Cristo podemos dividirnos, porque Cristo está por todos, en todos y de parte de todos. Hay una unidad que hay que esforzarse en permanecer, porque ¿cómo es andar dignamente según la vocación para que fuimos llamados a andar en la unidad que nos fue dada? Para que cuando el diablo, cuando el mundo mire la iglesia, digan, wow, la multiforme sabiduría de Dios, en vez de decir, wow, como dice el mundo, mira, o la canción de mi hermano Vidal, no me acuerdo el nombre, Vidal, que dice, mira cómo se separan, mira cómo están divididos. O sea que el mundo puede decir, miren cómo andan en una sola fe, cómo andan según un mismo Padre. Y ya me cansé que me pregunten cuando predico el Evangelio de qué denominación soy. Lo triste es que a veces pasa en la iglesia local. ¿De qué bando es usted? ¿Usted es de los de Pedro? ¿O usted es de los de Pablo? ¿Usted es los de Carlito? ¿De quién es? ¿De quién somos? Entonces tenemos que esforzarnos por preservar esa unidad. Somos uno en Cristo, una misma comunión. Pero te dice que somos diversos en dones. Pero cada uno de nosotros, aunque somos uno en Cristo, somos diferentes. Tenemos llamados diferentes. Tenemos dones diferentes. Pero a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme al Espíritu del don de Cristo. O sea, a cada uno se le concedió lo que Dios le quiso dar. Algunos predican. Otros son buenos, más buenos que otros para orar. Otros son buenos para discipular. Otros son buenos para enseñar. Otros son buenos para cantar. Otros son buenos para tocar instrumentos.
A cada uno se le dio la gracia conforme al don de Cristo. Si alguno tiene un problema con lo que recibió de Dios, pelee con el jefe. Pero lo importante es que aquí dice que a cada uno. Hermano, acá no hay nadie sentado que Dios no le haya dado un don. No solamente nos hizo ricos en Cristo, nos bendijo con toda misión espiritual, nos dio una salvación, nos dio vida, nos dio un llamamiento, nos puso para recibir su gloria, su amor, su evangelio, andar dignamente, sino que a todos nos dio dones para que eso pueda llevarse a cabo. A todos se nos dieron dones según la medida del don de Cristo. ¿Y qué significa eso? Aquí lo explica. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Está citando el apóstol Pablo el Salmo 68, versículo 18, que habla de cómo Dios, de una forma tipificada, venciendo a sus enemigos, andaba delante del pueblo, llevando los cautivos de la guerra, porque en la antigüedad cuando un rey vencía, el rey iba delante en su caballo, y detrás de él, gente encadenada, cautiva. Camino, pues, como cuando Israel fue capturado por Babilonia. Iban a Nabucodonosor delante y los judíos atrás, encadenados al destierro en Babilonia por 70 años. Eso es lo que describe aquí. Que cuando un rey gana, llevaba a sus cautivos y repartía regalos de su botín a sus conciudadanos. Llegaba, digamos, el César a Roma. Llegaban los esclavos, los nuevos esclavos, atados. Y también llegaban sus tesoros que había conquistado. Y empezaba a repartir al pueblo y todo el mundo, ave César. Ahora, esto mismo el apóstol Pablo se lo está aplicando al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús en la cruz, como dice Colosenses 2:15, exhibió los principados y potestades y los despojó de todas las armas que ellos tenían y los expuso públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Él hizo un desfile glorioso. Él sacó todas las armas al diablo con las que podía acusarnos, sacó todos los poderes a las tinieblas, venció la muerte, exhibió a sus enemigos y ascendiendo a lo alto repartió dones a su pueblo, a la iglesia. O sea, Jesús el victorioso vencedor cautivó a sus enemigos y a su pueblo, a nosotros nos repartió regalos, dones, presentes. Entonces nadie puede decir que no tiene, porque Él nos dio a todos. Jesús el vencedor repartió a toda su iglesia regalos para todos nosotros, mis hermanos. Y esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundas de la tierra. El Señor Jesús descendió aquí como hombre, descendió al Seol, venció la muerte, ascendió. Y el que descendió es el mismo que ascendió. Ahora esto es mucho más glorioso en Cristo que con un rey terrenal. Porque Cristo no ascendió a un trono, no ascendió a Jerusalén, no ascendió aquí a Bucaramanga, no. ¿A dónde ascendió Jesús? Él ascendió mucho más arriba que el que se nombra en el Salmo 68, que tal vez escriba el rey David. Ascendió sobre todos los cielos, pero esta vez para llenarlo todo. Entonces Jesús, el glorioso vencedor, ha ascendido, se ha sentado a la diestra del Padre para llenarlo todo. Y Él es la fuente de todos los dones que nosotros tenemos, como su pueblo. Y aquí nos habla de algunos dones específicos. Y Él dio a algunos. Acá no habla de cosas, don de lengua, don de sanidad, don de predicación. Él aquí habla de hombres. Cuando Él ascendió, Él dio hombres a la iglesia, hombres dones para su edificación. Él dio a algunos, o Él constituyó a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él nos dio personas, que aquí no alcanzamos a entrar en detalle. Él dio hombres que evangelicen y funden iglesias, apóstoles. Él dio profetas que nos exhorten con la palabra cuando nos desviamos, no que nos digan el futuro. Él dio evangelistas que nos enseñen a predicar el evangelio y que prediquen a los que no le conocen, como lo fue Felipe. Él dio pastores para que cuiden el pueblo de Dios, ancianos, y dio maestros para que enseñen a su pueblo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, eso de poder mostrar la sabiduría de Dios
como vimos antes, de poder mostrar la gracia de Dios, poder mostrar la riqueza de Cristo, tiene que ver con una obra que se llama la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia, Cristo, que se levantó sobre todas las cosas y se sentó a la diestra de Dios, dio hombres capacitados para preparar ¿a quién? A todos los santos. A todos los santos que aparecen allá en la iglesia católica, ¿verdad? A todos nosotros. Porque como todos nosotros recibimos dones, tenemos que ser capacitados para usarlos. No solamente tener dones, no solamente saber que Dios me dio el don de predicar, bueno, hay que pulirlo. Dios me dio el don de enseñar a los niños, hay que pulirlo. Dios me dio el don de cantar. Daniela tuvo que... Yo conozco antes que supiera tocar guitarra. Y hoy en día la toca mejor que yo porque se pulió más que yo. Y tiene el don. Pero si Dios me da un don y yo no lo pulo, si no soy capacitado para usarlo, si no soy capacitado por un pastor que me ayude cómo debo usarlo para edificar a los demás, mi don no va a servir para edificar a otros. Si no hay un maestro que me enseñe cómo debo usar mis dones, tal vez termine siendo un hereje. Yo uso mis dones pero contra Cristo en vez de usarlo para Cristo. ¿Cuántos maestros en la historia de la iglesia arrastraron a grandes herejías al pueblo de Dios? O profetas que se levantan a exhortar al pueblo que anda en pecado. ¿Cuánto necesitamos estas cosas, mis hermanos? A fin de capacitar a los santos para el ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo muestre la gloria de Dios, como vimos antes, mis hermanos. Ese es el propósito de Dios. Hasta que todos lleguemos, sopórtenme 4 versículos más. Hasta que todos lleguemos, porque mis hermanos, guardar el vínculo de la paz, tener unidad en la iglesia de Dios, no son cosas que pasan mágicamente. Son cosas que hay que trabajarlas. Los maestros, pastores, evangelistas, profetas, misioneros, instruyen la iglesia en la palabra de Dios, para que la iglesia sepa cómo usar los dones que recibió de Dios. Para que usando los dones que Dios ha dado, la iglesia sea edificada. Y para que la iglesia sea edificada, tenga unidad en el conocimiento, en la fe que hemos recibido. Para que crezcamos la condición del hombre maduro, para que maduremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un gran trabajo en la iglesia que depende no de 5 ministerios, sino de todos nosotros. Hermano, no es normal que un hombre haga todas las cosas. No es normal que la mayoría de la iglesia esté sentada. No es normal que la mayoría, no estoy diciendo de manera general, no es manera que la mayoría de nosotros nos involucremos en el servicio en la iglesia y no empiece a pensar o a creer que la iglesia va a crecer o madurar en algún momento, porque si usted no forma parte de la solución, usted forma parte del problema, de la inmadurez. Allá en Ciudad Bolívar enseñamos a la iglesia a decir, cuando un hermano viene a decirnos, hermanos, es que ustedes nos están pastoreando, y nosotros, ¿saben qué le decimos? ¿Nosotros? No, nosotros. Porque eso incluye al hermano que viene a quejarse. Nosotros somos el problema, no un hombre, no una persona, no una familia, no un predicador, no un visitante. La iglesia es el problema si la iglesia no avanza. Todos somos el problema porque todos somos parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del crecimiento de la madurez, todos somos parte para llegar a una sola fe, todos somos parte del crecimiento. Y si no lo somos parte de la decadencia, somos parte de la inmadurez de la iglesia, somos parte de que los que están allá afuera no puedan ver la gloria de Dios, no puedan ver la multiforme sabiduría de Dios, no puedan ver la riqueza de Cristo en nosotros, no puedan escuchar el evangelio. Somos los culpables, no Carlitos, no un predicador, no 3 hermanos que están al frente, todos nosotros, porque la edificación del cuerpo de Cristo es del cuerpo de Cristo y se hace con los dones que todos hemos recibido. Y esos dones se ejercitan primeramente en la iglesia. Y para ejercitarlo necesitamos los hombres dones que Dios ha dado para instruirnos, para que lo hagamos en orden, para edificación, sin comernos unos a los otros, sin pisotearnos. Es que yo tengo el don, entonces no, espérese. Nos hace de cualquier manera. Nos hace en cualquier momento. Se hace con sabiduría para no lastimar a otro. Hermanos, estoy terminando.
Somos ricos en Cristo. Somos bendecidos en Cristo. Tenemos dones en Cristo. Nos tenemos unos a los otros en Cristo. Y tenemos un llamado glorioso en Cristo, mis hermanos. Hoy vemos esta panorámica de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, resumido así bien condensado. Un llamado que tenemos tan glorioso. Hermanos, meditemos como iglesia cuando salgamos. No seamos frívolos. No seamos como aquellos que salen y están hablando de quién va a jugar esta tarde, qué campeonato hay, o la última noticia. Hermanos, meditemos en serio. ¿Será que en la iglesia local que estamos experimentando todo esto? Esto fue escrito para unas iglesias. Esto fue escrito para nosotros. Hoy también. Todo lo que Cristo nos ha dado, ¿cómo estamos devolviéndoselo? Porque nos fue dado para su gloria. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a como iglesia poder avanzar en todas estas cosas. A mí primeramente. A mí me da ganas de llorar cuando leo Efesios, porque digo, estoy tan lejos todavía, parezco tan pobre, tan miserable, y soy tan rico en Cristo. Que el Señor nos dé más, mis hermanos. El Señor nos dé más. Especialmente una disposición y un corazón a no ser parte del problema, sino de la solución. Cristo nos dio dones. Nadie podrá decir cuando Cristo venga, hermanos, que no digamos cuando Cristo venga y Él nos diga, ¿dónde está mi mina? ¿Dónde está el talento que te di? Y digamos, está enterrado, Señor, aquí te lo devuelvo. Señor, lo multipliqué, mira cuánto mostré tu gloria, mira cómo mostré tu gracia, mira cómo en mi vida, en mi familia y en tu iglesia se dio la sabiduría de Dios. Que Él puede decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, porque todo eso que dimos hoy todavía es poco para lo que Dios nos va a dar en su Hijo Jesucristo. Entra al gozo de tu Señor, y no que diga, siervo malo y negligente, sabías que yo venía, que yo volvía. Hermano, a mí me da terror pensar que yo todavía no he hecho nada para Cristo y que Cristo puede volver por mí. Si no hemos hecho nada con nuestra vida hasta ahora en Cristo, si la iglesia está en decadencia, si nos estamos mostrando la gloria de Dios, no es tarde para arrepentirnos. No es tarde para hacer un padre, ayunar, buscar a Dios en oración, volvernos a su palabra, confesar nuestros pecados, perdonarnos unos a otros y avanzar. No es tarde. Porque somos ricos. Porque Dios amó con un gran amor. Porque los dones ahí están todavía. Pero cuando Él venga, el que tiene y no ha producido, aún lo que tiene le va a ser quitado. Dios nos ayude, hermanos. Padre, yo oro en esta hora por todos nosotros. Bendito eres, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque tú nos has bendecido con toda bendición, por gracia, en el amado, en tu Hijo Jesucristo, sin nosotros merecerlo. Tú nos enriqueciste más allá de las riquezas de este mundo, Señor. Nos hiciste herederos. Nos hiciste un llamado tan glorioso, Padre. Padre, muestra tu gloria en nosotros. Muestra tu gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, en tu iglesia, Señor. Si hemos sido tibios, perdónanos. Si hemos sido negligentes, perdónanos. Si nos has dado dones y nunca los hemos usado y nos hemos contentado con solamente congregarnos, perdónanos. Si todavía no hemos hecho nada para ti y que sea digno de todo lo que has hecho por nosotros, perdónanos. Si hemos quebrantado la unidad del Espíritu, perdónanos. Si nos faltó mansedumbre, paciencia, amor, cordura, perdónanos. Padre, abre nuestros ojos para ver tu gloria, para ver tu riqueza, tu amor, tu poder. Abre nuestros ojos para ver todo lo que aún puedes hacer en nosotros. Señor, nosotros confiamos que no es el final, que tú aún puedes obrar en nosotros, que tú no nos has desechado, Señor, que tú quieres edificar tu iglesia, que tú nos has llamado a todos a ser parte de esa edificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Obra, Señor, obra en nosotros. Amén. Perdón la extensión, mis hermanos. La paz del Señor.